El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. La ira oculta en las personas surge de tantas decepciones, de tantas experiencias negativas, de tantos momentos difíciles que las personas no han procesado. Cuando esto ocurre, digamos que se va guardando un silencio interior en el que la persona va guardando es un malestar psicológico y digamos eso que nosotros llamamos una ira silenciada. Y por eso las personas, digamos que constantemente se sienten o las vemos de mal humor, están irritables. Claro, ¿por qué ocurre esto? Porque son los malos manejos a aquellas situaciones que les han causado angustia, dolor, tristeza, conflictos que no fueron solucionados y quedaron por allá apagaditos en el inconsciente. De alguna manera ese malestar siempre se hace evidente en las relaciones interpersonales de cada persona, de cada individuo que haya vivido esta experiencia. Por esta razón es que nosotros nos encontramos con un sinnúmero de personas que diariamente están, digamos, con ese malestar y esa ira. Esa ira oculta hace que las personas siempre estén irritables y que sean de difícil trato. Hoy vamos a mirar entonces cómo es que una persona tiene una ira oculta, cómo lo puede identificar y por supuesto empezarlo a trabajar porque esto no nos cae nada bien en la relación con el otro. Digamos que esa ira oculta nosotros, ¿cómo podemos medirla en una persona? Son aquellas personas que por lo general no se les puede decir nada, son aquellas personas que de un momento a otro, digamos que se comportan por lo general un poco irritables, no les gusta nada, pero son aquellas personas que de un momento a otro tienen unos estallidos fuertes por situaciones pequeñas. Dice, pero por esa situación tan pequeña, mire cómo contestó, qué tan fuerte fue con la otra persona. Claro, porque tiene, digamos, como esos atoramientos emocionales donde la persona de una manera contaminada interiormente sin haber podido resolver algo, llega al punto donde se inunda, es decir, está tan llena de todas estas situaciones negativas que por lo general termina abrumado y en un momento más simple termina siendo la explosión. Digamos que esta persona va por ahí, por el mundo dando vueltas y haciendo sus cosas de manera normal, pero es evidente que algo le molesta y que digamos con el tiempo esto se vuelve en un trastorno depresivo. Son aquellas personas que sabemos de pronto que han sido abandonadas por sus padres, que alguien les hizo, que tuvieron una decepción amorosa muy fuerte, que tuvieron un duelo, perdieron un familiar y nunca procesó su duelo, que tuvieron una pérdida económica, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones que por no solucionarse en el momento adecuado, sino que tapar la situación, no buscar y sabiendo que tiene la necesidad de solucionarlo, se apagó emocionalmente y escondió su dolor. Así que todos estos abandonos y todas estas experiencias debemos siempre procesarlas. Yo tengo que recordarles a todos que el 80% de nuestra salud mental debe estar bien, porque las enfermedades en el 80% están radicadas en esta parte emocional no resuelta que viene de tantas maneras, la ira, el dolor, la depresión, etcétera. Vamos a mirar entonces cuáles son esos procesos de ira y qué es exactamente para saber cómo se manifiesta en cada persona. La ira, al fin y al cabo, no es más que la conjunción de varias emociones cincelando una pesada piedra que uno puede elegir cargar durante bastante tiempo. En ella se integra la tristeza, el sentimiento de injusticia, la angustia y a menudo también el miedo. Miedo a que determinadas cosas vuelvan a surgir y un temor absoluto a sentirnos nuevamente vulnerables. Todo ello se cataliza en rabia, en un malestar sin forma y perdurable que todo lo ocupa y lo desdibuja a la vez. Cólera, furia, enojo, irritabilidad, agresividad, tensión, pérdida del control. Relacionarlo de este modo no es un error.
Pero la verdad es que las personas no siempre reaccionamos de este modo al vivenciar dicha emoción. Bueno, ¿cómo expresan, digamos, las personas ese tipo de ira contenida, camuflada? Es así, de tal manera que, digamos, son las personas que se mantienen silenciadas en su dolor. Entonces, por ejemplo, una persona que ha tenido un abandono, por lo general, recordemos, siempre tienen que ver con todos los aspectos afectivos, porque un abandono tiene que ver con el afectivo, una decepción amorosa también, etcétera. Entonces, digamos que todo esto está asociado a que la persona se mantiene en silencio. Entonces le ocurre algo y no se lo cuenta a nadie, lo mantiene allá en su interior. A pesar de que alguien quiere ayudarle, le propone hablar sobre la situación, no expresa nada, aplaza siempre hablar, dice sí, después le cuento y va amontonando, amontonando, guardando y guardando. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que está silenciada? Digamos que empieza a hacer algo que se llama rumiación, y la rumiación es eso que llamamos la pensadera. Entonces piense y piense sobre el problema y se le vuelve literalmente un 8, pensando y vuelve al principio y vuelve y arranca con lo mismo, y por supuesto que solo no va a poder salir de esa elipse y tratar de solucionar, sino que siempre se va a quedar o culpándose o culpando al otro o porque me lo hizo, como ese tipo de preguntas y de maquinaciones internas, que son lo que nosotros en psicología llamamos la rumiación a nivel psicológico, que es piensa y piensa sobre el asunto sin ninguna solución. Digamos que estas características son objetivos siempre, lo que les decía, de una parte emocional, afectiva, y que siempre está relacionado con un abandono, con algo difícil, una amistad que se perdió, una traición. Las traiciones son supremamente difíciles de controlar y las personas siempre van a sentirse afectadas porque los engaños, por ejemplo, de una infidelidad o una amistad que lo hizo quedar mal, etcétera, siempre van a hacer sentir desprecio por el otro, pero la persona que rumia o que contiene la ira va a estar en un proceso siempre de sentirse mal y de guardarlo todo. Veamos qué señales importantes adicionales a estas podemos evidenciar en una persona que mantiene su ira oculta. Veamos, no obstante, qué señales suelen evidenciar. Desconfianza, clara dificultad para confiar en quienes le rodean. Comportamientos y reacciones sarcásticas, cínicas, a menudo también frívolas. Cambios de humor constantes. Tendencia a aplazar compromisos y responsabilidades. Les cuesta comprometerse y cumplir en sus tareas. Irritabilidad. Dificultad para disfrutar de los instantes de ocio. Insomnio, pesadillas, despertares continuados, agotamiento físico y mental. Es que tengamos 3 ideas para nosotros podernos ayudar, porque a veces nos pasa a nosotros, digamos que no mantenemos una ira tan grande, oculta, pero sí algunos aspectos de experiencias que hayamos podido vivir. Lo importante es tener en cuenta que nosotros somos vulnerables, que podemos estar viviendo un proceso de esos, que no solamente lo viven las personas que permanecen enojadas todo el tiempo, sino que nosotros podemos tener, así sea un ápice, un poquitico, una experiencia que nos hace sentir así, y que por supuesto tenemos que entender que por eso nos surge la ira. Las personas que no son iracundas, si nosotros las observamos, son personas que resuelven todo en el momento o un poquito después y no tienen ninguna carga para resolver después, ni mucho menos sentirse frustrados. Otro aspecto es la autoestima. Tenemos que trabajar en eso, saber que nosotros podemos solucionarlo, que tenemos las capacidades, que nosotros tenemos muchas experiencias y recursos anteriores que nos ayudan a tener como ejemplo para poder solucionarlo esta vez, que tenemos valías personales y que contamos con otros en caso tal que nosotros necesitemos la ayuda, y sobre todo que tenemos y debemos
podemos tener pensamientos útiles, ¿no? Quedarnos en el dolor, en repasar y repasar por qué me pasó, qué me hizo, qué sentí. Eso nubla nuestro propio juicio y nos hace sentir así de pequeños. Entonces, pensamientos útiles y positivos que nos ayuden a salir adelante. Si con esto no podemos, los espero por supuesto en mi consultorio porque la ira es uno de los aspectos que hace sentir más infeliz a una persona y a los que están alrededor. Gratitud a la Sala Serrana por permitirnos estar aquí.